Buenos días para toda la familia de Buenas Nuevas. Queremos decirle esta mañana que pensando siempre en ustedes y bueno, aquí desde el seno de nuestro hogar vamos a estar trayendo esta prédica y como todos sabemos pues ha amanecido un día bastante frío y con bastante hielo, ¿verdad? Más que todo tenemos que tener mucho cuidado en las carreteras y seguir confiando pues que Dios nos va a guardar. Así que bienvenidos sean todos esta hermosa mañana y espero que todos pues podamos conectarnos durante estos 35 minutos que vamos a estar predicando, ¿verdad? Y como hemos estado hablando durante estas 2, 3 semanas pasadas, y bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios por lo que se llevó a cabo el domingo, de las promesas del Señor, las primicias y los diezmos y las ofrendas. Y bueno, fue una gran bendición. Gracias a todos por su buen corazón de poder proveer y bendecir la iglesia del Señor. Así que hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 3 y el capítulo 3 y el capítulo 4. Miraremos y hemos tenido el tema, no temas porque yo estoy contigo. Estas son las promesas que Dios nos ha indicado a cada uno de nosotros, que debemos de confiar y no tener temor en lo que está por delante de nosotros. Así que esta mañana vamos a declarar también esa promesa. Aparte de que somos bendecidos, prosperados en victoria, vamos a decir que no vamos a tener temor porque el Señor está siempre con nosotros. La fe, hermanos, miramos que Josué lleva a un pueblo a cruzar el Jordán. Ya habíamos dicho que el gran líder Moisés ya no estaba ya con Josué, él había muerto. Pero el trabajo de Josué era liderar a 3 millones de israelitas a entrar a ese nuevo pacto, a esa nueva promesa que Dios les había hecho al pueblo, que era una tierra donde fluiría leche y miel. Pero lo que Dios quería en ese pueblo y a través de la vida de Josué es que la fe es importante en los momentos decisivos de la vida, que esa es la predicación de este día, la fe en los momentos decisivos de la vida. Aquí miramos a Josué pasando el Jordán, ¿verdad? Y hemos dicho que hay momentos decisivos en la vida de cada uno de nosotros cuando la fe va a ser puesta a prueba por situaciones que humanamente van a parecernos imposibles de superar. Primero, pues, que pasemos una enfermedad, la pérdida de un ser querido, situaciones de injusticia que los que miramos alrededor de nuestro país y en el mundo entero, dificultades económicas. Y muchas veces tendremos que hacer decisiones difíciles en la vida, ¿verdad? Pero aquí en el texto y en el capítulo 3 y 4 de Josué, quisiera que usted abriera el libro de Josué esta mañana y nos pudiéramos quedar ahí, porque hay un relato impresionante, ¿verdad? Donde Josué nos presenta uno de esos momentos decisivos en la vida, el que era el paso del Jordán. Humanamente era un obstáculo infranqueable. Para muchos pudiéramos decir, en la vida vendrán obstáculos y nos podemos quedar parados ahí esperando. Es decir, esto es imposible. Más que todo eran 3 millones de personas tenían que pasar por ese río. Y en esa época del año, como dice la palabra del Señor, ese río se desbordaba, dice, por todas sus orillas. Josué 3:15, o sea que supuestamente ese río Jordán tenía 3 metros de profundidad por 1 kilómetro de largo. Era infranqueable, imposible. Y dice que puede llegar a tener esa anchura por 1 kilómetro. Pongámonos a pensar. Y 3 metros de profundidad. Tenemos que pasar por ese río. En la vida tenemos que pasar, hermanos, esos ríos que muchas veces humanamente serán imposibles, pero también son decisivos en la vida. Y también humanamente era una tarea imposible
para los israelitas, pero también era imprescindible si querían entrar en la tierra prometida. O sea que tenían que tener fe para llegar en esos momentos decisivos de la vida. Tenemos que tener fe, hermanos, para poder hacer decisiones concretas, no humanamente, porque podían ser imposibles, pero también tenemos que cruzar ese Jordán en la vida. Pero miramos que ese paso del Jordán contiene simbolismo que tenemos que entrar a la palabra. Para algunos el Jordán representa la muerte, pues eso franquea, o sea, quedamos ahí para muchos para entrar a la tierra prometida que es el cielo. Así lo dijo Bunyan y lo escribe en ese mismo sentido. Es un pasaje muy memorable donde él lo dice así. Para otros es un símbolo de la conversión que nos da entrada a las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. O sea, el pecado simboliza por el Jordán porque formaba una barrera insuperable, barrera que se abrió por medio de Jesucristo. Él vino a dar su vida por rescate a nosotros para que nosotros pudiéramos, hermanos, entrar al cielo. En un sentido más amplio que podemos mirarlo, tenemos uno o varios pasos del Jordán a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Momentos cuando su fe, mi fe y todos aquellos que han declarado a Cristo como su Salvador va a jugar un papel decisivo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y aquí el texto, de una forma muy práctica, la fe es un encuentro. Pero aparte de un encuentro es cuando nosotros podemos dialogar con Dios. Podemos ir con Dios. Y ahí es donde encontramos en ese diálogo, estamos cimentando un amor mutuo con Él. Y en cada parte da y recibe algo como debe ser de toda la relación de amor. Es importante que nosotros podamos ver que la fe es un encuentro y un diálogo. Cuando vamos con Dios, tenemos que tener fe para ver a obrar a Dios en nuestras vidas. Número uno, es un pueblo que confía en Él. A pesar de todas las cosas insuperables que nos puedan pasar en la vida, en cada uno de nosotros, tenemos que confiar en Dios. Así que esta mañana mi palabra y la palabra de Dios nos dice que tenemos que confiar en Él. Miremos en primer lugar lo que Dios esperaba del pueblo en ese momento decisivo. Y Dios quiere que nosotros también esperemos en Él, porque va a haber momentos decisivos. Y son tres actitudes que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Primero es fe, confianza, y la tercera, obediencia y santidad. O sea, la fe, confianza, obediencia y santidad. De hecho, van de entrelazadas. Una a otra lleva de forma natural a la otra. Tenemos que tener una confianza plena en Dios. Ahora bien, miremos. Número uno, la fe es imposible si no hay un elemento de confianza. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de la oración, por medio de esa fe que tenemos que estar seguros, hermanos, de que podemos confiar en sus promesas. Es una confianza definida como lo que dice en Hebreos 11:1, que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y toda relación de amor que nosotros podemos entablar con nuestro Dios requiere confianza. La confianza, hermanos, es un terreno fértil en el cual nosotros podemos ver que el amor hacia Dios crece. La falta de confianza en el cristiano es muy tóxico, que puede destruir ese amor que nosotros tenemos para con Dios. La fe que nos presenta la Biblia no es una confianza ciegas o es un salto al vacío, ¿verdad? Tiene un triple fundamento. Vamos a ver. Lo que Dios hizo en el pasado mostró su fidelidad y hemos dicho que por 40 años Dios los trajo por el desierto, los cubrió desde su primer día que salieron de Egipto, hermano, de la esclavitud, y por esos 40 años nunca hizo falta nada al pueblo de Dios. Entonces, podemos recordar que, hermanos, que Dios
ha hecho cosas maravillosas en el año 2025 y en los años pasados que hemos servido al Señor y hemos podido decir gracias, Señor, por tu fidelidad. Y esto no es una casualidad, hermanos. Dice la palabra de Dios, recordad, acordado de. O sea, tenemos que recordar todas las bendiciones que Dios derramado en nosotros, para nosotros. Tenemos que tener una confianza plena. Lo que Dios hizo en el pasado, Dios lo hará durante nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Número 2, lo que Dios hará en el futuro, que son sus promesas. Y Josué, hermanos, le dijo al pueblo en Josué capítulo 3 y en el verso 5. Miremos lo que dice en Josué capítulo 3, verso 5. Dice, y Josué le dijo al pueblo, santificado porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Lo que Dios haría sobre ese pueblo era cumplir sus promesas, porque Dios hará mañana maravillas entre nosotros. Hermanos, hemos declarado que este año 2026, a través de todo lo que se ha estado dando, nosotros como pueblo de Dios tenemos que confiar lo que Dios hará en el futuro, en nuestras vidas, que podamos crecer espiritualmente, que podamos ver su fidelidad, que tenemos que tener esa certeza de lo que espera nuestra convicción, de lo que nosotros no podemos mirar. El pueblo en ese tiempo miraba la mano de Dios, pero nosotros vivimos por fe. Tenemos, hermanos, que confiar en Dios. Lo que Dios hará mañana y los años que vienen serán maravillosos, porque Dios lo ha prometido y el pueblo de Dios confió en cada promesa que estaba en su palabra. Número 3 dice, lo que Dios es. Dios es poderoso, hermanos. Su poder. Dios es Señor de toda la tierra. Ahí lo dice en Josué 3:11. Miremoslo lo que dice Josué 3:11. Ya lo tenemos ahí. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, dice, se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí miramos a un Dios, hermanos, mostrando su poder a su pueblo. Hermanos, tenemos que ver que el poder de Dios es en todo tiempo, ¿verdad? Es impredecible. Siempre Dios va a estar ahí cercano y podemos reconocer que Dios es omnipotente. Número 2, hermanos, obediencia de corazón. Tenemos que ser obedientes de corazón y la confianza lleva a esa obediencia. Y dice Josué capítulo 4, verso 10, que el pueblo se dio prisa y pasó. Cumplieron al pie de la letra todo lo que Dios les mandó. En cada prueba en la vida, hermanos, en cada prueba en la vida, en cada situación que se nos avecina y por hecho vendrán esas pruebas difíciles en la vida. Pero cuando usted y yo obedecemos al Señor, nos va a poner esa confianza que vamos a ser obedientes. Por lo que dijo el pueblo, se dio prisa y pasó. En cada circunstancia en la vida, hermanos, no tenemos que detenernos. Tenemos que tener esa plena confianza en Dios. Obedecer lo que nuestro corazón nos está diciendo. Y dice que el pueblo cumplió al pie de la letra todo lo que Dios les mandó. Tenían una obediencia de corazón. Cuando nosotros y cuando el cristiano cuestiona la palabra de Dios, es el primer paso para que nosotros podamos ahogarnos en el Jordán. El embrión de todo naufragio espiritual, hermanos, ahí nos quedamos. Ahí nos vamos a quedar. En la historia del pueblo israelita miramos que su error fue repetidamente. En esa historia el pueblo fue desobediente y lo ha sido también dentro de la iglesia. Todos sus periodos hemos visto la iglesia también en situaciones difíciles, pero usted y yo, hermanos, vamos a tener un corazón obediente porque dice que el pueblo se dio prisa y pasó. No tenemos que quedarnos ahí, tenemos que obedecer la palabra del Señor.
La obediencia de la fe no nace por una obligación, amén, sino de la convicción que está entre nosotros. Y Pablo lo describe ahí en Romanos 6:17, dice que la obediencia describe como una obediencia de corazón. Dios nos habla y nos explica cada detalle de lo que debemos de pasar por esta vida. O sea, el Jordán que nosotros podemos cruzar, tenemos que cruzarlos con éxito. Dice la palabra del Señor en Josué 3:9, acercaos y escuchar las palabras de Jehová, vuestro Dios. Así ocurre siempre, hermanos. Dios no impone, sino que Dios expone, y el hombre es libre para seguirlo o no, de obedecer y de desobedecer. Entonces, Dios pone esa convicción en nosotros, que cada palabra que Él pone en nosotros, cada palabra que encontramos en la palabra de Dios son sus promesas, y tenemos que tener una obediencia de corazón. Las palabras del Señor, hermanos, son fiables, son de nuestra confianza, y es una guía para nuestra obediencia. Otra de las cosas que miramos, número 3, dice, es la confianza que lleva a la obediencia, y la obediencia lleva a la santidad. Ese es el tercer rasgo de la fe. Antes de ese gran acontecimiento, el pueblo tenía que prepararse. Josué 3:5 dice, santificados. Y eso no se requería que era una preparación ritual, porque no había tiempo para ello, porque estaban a un lado del río y tenían que cruzarlo, sino era espiritual. El pueblo debería de poner siempre su mirada en Dios, buscar la presencia de Dios a través, meditar en su palabra y en oración. Gloria a Dios, porque tuvimos un tiempo de oración, 1 hora, y hubo muchos hermanos que se pudieron conectar en esa mañana. Gloria a Dios por su obediencia, hermanos. Amén. La santidad que Dios esperaba por parte de su pueblo, sin embargo, no es un asunto de mirar al cielo. Ciertamente hay lugar para elevar el pensamiento hacia el cielo. Amén. La santidad del pueblo y la nuestra tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y eso es lo que nosotros representamos a este mundo en el cual vivimos. Una forma de vivir distinta, diferente de los otros pueblos. Iba a ser clave para todo ese peregrinaje, hermanos, cuando iban a llegar a la tierra prometida. Y también es una clave muy importante en nuestro peregrinaje. No por casualidad el Señor Jesús concluye y resume el Sermón del Monte y dice, no hagáis pues como ellos. Esta es la santidad que Dios espera de su pueblo. Una de las mayores necesidades en la iglesia hoy es una santidad atractiva. Es un estilo de vida que promueve, encarna y proclama los valores del reino de Dios. Primero, justicia, que es rectitud, paz, gozo en el Espíritu. Y ese, hermanos, debe ser una de las necesidades mayores dentro de nuestra iglesia y en la iglesia en general, en todo el mundo. Que sea una santidad atractiva, que la gente diga, yo quiero ser como el hermano Juan, yo quiero ser como el hermano José, que podamos tener ese estilo de vida que promueve en realidad que nosotros proclamamos los valores del reino de Dios, justicia, que es rectitud, paz y gozo en el Espíritu, como dice Romanos 14:17. Ahora bien, esta fe, en la cual nosotros confiamos, obedecemos y buscamos la santidad, que es exactamente lo opuesto a una superstición, una fe mágica, y es muy importante que lo recordemos, que hay algunos grupos cristianos que ni aún se dan cuenta, convierten la fe en magia, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora en muchas iglesias. No es que estamos tratando de ejercer un legalismo, ellos sabrán, ellos tendrán que dar cuentas a Dios, pero nosotros debemos de tener esa fe de servir a Dios,
Debemos de invertir en nuestra servidumbre, ¿verdad? Y podamos decir que nosotros servimos al Señor con todo nuestro corazón y poder mostrar que la fe es servir a Dios. Amén. Y a lo contrario, la magia es servirse de Dios, que muchas de las iglesias, que es lo que están practicando hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado. Es un Dios, hermanos, en el cual está siempre atento a nuestras palabras, a nuestra oración. Amén. Y tenemos que también nosotros tener mucho cuidado. Por eso Dios les dice a través de Josué, santificados. Miramos en la historia del pueblo israelita y también como lo miramos en esta iglesia o en la iglesia hoy en día, que hay una negociación y podemos decir, doy para que me des. Es algo muy decadente, moral, que el cristiano puede participar y lo participa en ese tiempo muy atrás, ¿verdad? Pero en vez de eso, nosotros no tenemos que utilizar a Dios en cada una de nuestras necesidades, porque la palabra de Dios dice que Él ya conoce de antemano nuestras necesidades y las necesidades dentro del pueblo del Señor. Dijo algo un teólogo alemán, Dios pasa, dice, a ser como un camarero que me sirve lo que le pido, y no es así. Esta fe que podemos muchos poner de antemano es muy frágil, no se quiebra muy rápido. Y eso explica que en no pocos casos de crisis espirituales, la fe madura y sólida, como dijo Pablo, derribado del caballo en el camino de Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice en Hechos 9:6. Entonces, esa es la servidumbre que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El último punto que vamos a tomar en esta mañana, el tiempo se nos ha ido muy rápido, es un Dios que provee. Es la clave, hermanos, que nosotros tenemos que tener cada momento de nuestras vidas. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy? En esa hora decisiva, hermanos, de nuestras vidas, como este pueblo, que era pasar el Jordán, les proveyó 3 grandes recursos. Vamos a ver, esas 3 P. Si usted tiene un lápiz o un pedazo de papel, escríbale. Porque esas 3 P son el cuidado de Dios. Pues, número 1, su presencia. Y miramos que a través, en el capítulo 3, en el capítulo 4 de Josué, era el arca del pacto. Y mandaron al pueblo diciendo, dice Josué 3:3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, dice, en pos de ella. La presencia de Dios, seguir el arca significaba seguir a Dios. Por ello era importante, hermanos, que nosotros obedezcamos las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de la palabra del Señor. La presencia de Dios en medio de este pueblo significaba 3 cosas. Usted las puede apuntar ahí: guía, descanso y bendición. Y Josué 3:10 añade esto, dice, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y el que echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, y ahí nosotros miramos que hay un triunfo verdadero dentro del pueblo de Dios, y ahí es donde podemos encontrar guía, descanso y bendición. Y el Señor, otra de las promesas que nos da es su provisión. Y hemos dicho, hermanos, que Dios provee lo adecuado, dice, en el momento adecuado. Y todos podemos decir, en Dios la provisión es provisión. Y sabemos que Él siempre tiene
cuidado de sus hijos. Ahora bien, el paso del Jordán iba a ser decisivo, pero miramos que dentro de ese pueblo tenía que ser un líder con un liderazgo sólido y sabio, como nosotros debemos de tenerlo como líderes, como sacerdotes de nuestro hogar y todos aquellos que representan al Señor. Un liderazgo sólido y un liderazgo sabio. Y ese estaba en la vida de Josué. Entonces Josué le dijo al pueblo, mire Josué 3:7 dice, entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré, dice, a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo estuve con Moisés y así estaré contigo. Pidámosle a Dios en oración, hermano, que nos dé un liderazgo sólido y un liderazgo sabio para que la gente pueda confiar, así como Daniel en medio de los egipcios, con un liderazgo sabio y sólido. Así tenemos que buscar esa presencia en nuestras vidas. El paso del Jordán para este pueblo iba a ser decisivo. ¿Por qué decimos? Porque era llegar a la tierra que Dios les había prometido. Pero miramos nosotros y nos impresionamos, todos aquellos que hemos leído la palabra de Dios, cómo a lo largo de la historia Dios ha provisto. Dios ha provisto y provee hombres y mujeres claves que han guiado a su pueblo, especialmente en los momentos decisivos, en los distintos pasos del Jordán cuando humanamente la tarea era imposible. ¿Puede usted decirle a Dios esta mañana, gracias a Dios por su provisión? Y otra de las cosas maravillosas que miramos ahí en el libro de Josué capítulo 3 y 4 era su protección. En este caso fue una protección milagrosa. Hermanos, cada día que nosotros salimos para nuestros trabajos o lo que tenemos que hacer durante el día y lo que tendremos que hacer durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra, hermanos, tenemos que confiar. Fue una protección milagrosa para Josué, pero también lo sigue siendo para nosotros. Josué 3:5 dice, Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Dios nos va a proteger y hemos estado orando que la protección de Dios esté sobre cada uno de nosotros, de la familia del Señor, aquellos que están en diferentes lugares del mundo. Sabemos que Dios va a guardar a su pueblo, va a guardar a su iglesia y también a cada uno de nosotros, porque Él lo ha dicho ahí en Hebreos 3, 5, 6, pero también Mateo 16, 18, dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Dios va a guardar su iglesia. Y Dios nos guarda a cada uno de nosotros porque Él lo ha dicho en su palabra. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos nosotros, hermanos, en esta mañana recordar a través de la palabra de Dios su fidelidad, su protección, pero también, hermanos, requiere fe en la vida espiritual. Lo hemos dicho que este año 2026, como iglesia, vamos a progresar espiritualmente. Vamos a progresar a ser mejores líderes, vamos a progresar a ser mejores empleados, progresar a ser buenos jefes y progresar, hermanos, para ser mejores líderes en medio de lo que nosotros o lo que Dios ponga a disposición para que hagamos. Josué 4, 6, 7 dice esta palabra, para que esta señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Porque acuérdense que cuando cruzaron el Jordán se secó y cada uno llevaba una piedra en sus espaldas. Y entonces, ¿qué significan estas piedras? Le van a preguntar sus hijos. Y les vamos a responderle
que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Esa señal que Dios le dio a su pueblo en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo el Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, hermanos. Tenemos, hermanos, que confiar en el Señor y darnos prisa, como dijimos, en todo asunto de la vida, ya sea espiritual, económico, como enfermedades. No tenemos que quedarnos ahí parados ahí en el Jordán. Tenemos que cruzarlo, porque el allá, lo que está por delante, es lo mejor que Dios ha prometido para su pueblo. Así que en esta mañana, hermano, espero en el Señor que tenga mucho cuidado al salir afuera en las carreteras. Si no tiene nada que hacer, algún mandado, quedarnos en casa. Mañana vamos a ver cómo amanece el día, pero lo que podemos hacer siempre es recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y bueno, esta mañana extrañamos mucho estar en esa comunión con los hermanos, en el amor de Cristo y en el Espíritu también. Pero bueno, se ha dado el caso que nos hemos quedado en casa y espero que usted esté en casa recibiendo este mensaje en el amor de Cristo que hemos preparado para ustedes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les deseo que tengan una semana bendecida, prosperada y en victoria, hermanos. Y nos vamos a estar mirando este próximo domingo y que la gloria sea para Dios cada día. Así que no importando los retos de mañana, sabemos que Dios va guardándonos, protegiéndonos, mostrando su provisión, su fidelidad. Pero para eso, hermanos, requiere que tengamos fe en nuestra vida, cada momento de su vida. Que queremos orar en esta mañana antes de que nos despidamos para que podamos orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos que vamos a depositar. Íbamos a depositar este domingo, pero no lo hemos hecho por las condiciones del tiempo. Yo sé que todos ustedes con su amor, su fidelidad para la iglesia, ya tenían su diezmo y su ofrenda preparados para este domingo, pero les aconsejamos, ¿verdad?, que ya nosotros ya lo tenemos listo. La pastora y yo ya lo tenemos listo para depositar el diezmo de este domingo y el otro domingo depositarlo también. Así que Dios ponga esa convicción en nuestros corazones, hermanos, para que la iglesia sea prosperada económicamente, ¿verdad? Que nunca falte nada dentro de la iglesia del Señor, que siempre estén esos recursos que la iglesia necesita y que esa necesidad básica que nosotros podemos hacer es poder darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Así que, hermanos, que Dios les va a proveer mucho, mucho más, tanto espiritualmente como su corazón prospera cada día. Yo bendigo sus trabajos, bendigo sus vidas y todo lo que emprendamos en la vida sea de bendición. Así que oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre, porque estamos en una comunión de amor, en un vínculo perfecto de tu Espíritu Santo, Señor, a través de estos medios que estamos predicando tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, por esa armonía que hay en su corazón. Gracias por esa convicción que siempre está, Señor, en su corazón de darte lo que te corresponde a ti, Señor. Y siempre, Señor, lo hacemos de una manera concreta y sabia, porque somos buenos administradores de lo que usted nos provee. Tu palabra dice, Señor, que usted bendecirá al dador alegre. Y lo podemos hacer alegremente esta mañana. Pero no podemos hacerlo físicamente porque no estamos en tu casa, pero lo vamos a hacer, Señor, intencional. Lo vamos a hacer de una manera maravillosa el próximo domingo. Ese, Señor, lo que no te pude traer este domingo por lo que se ha dado, te lo entrego ahora en amor. En el nombre de Jesús. Hermanos, los queremos mucho. Disfrutemos durante el resto de este día. Probablemente mañana va a amanecer todavía muy frío. ¿Verdad? Yo sé que están en su casa. Que compartan el resto del día con su familia. Y queremos desearle una semana bendecida, prosperada y en victoria. Que el Señor me les guarde, recordándonos siempre que Dios va delante de nosotros peleando cada batalla. Y con Dios todas las cosas son posibles. En el nombre
poderoso de Jesús, declaramos a un pueblo bendecido, prosperado y en victoria. Dios me los bendiga, hermanos.